Escuchad con atención, pues lo que a continuación se desvela es la epopeya de un apuesto grumete que se encontraba atrapado en las garras de una maldición implacable. Su destino le instó a emprender un arduo camino, un viaje hacia lo desconocido en busca de la salvación que liberaría su alma atormentada. En medio de las turbulentas aguas del vasto océano, nuestro valiente grumete cruzó caminos con un capitán de fama legendaria. Este capitán no era uno común, sino un cazador de monstruos marinos, un hombre cuyas hazañas eran cantadas por los vientos y sus proezas susurradas por las olas. Juntos emprendieron un viaje que los llevaría a los rincones más oscuros e inexplorados de los mares embravecidos. En su camino por los mares se cruzarían la isla de la Herradura, donde el grumete se encontró con los indígenas de la zona, quienes guardaban conocimientos ancestrales y secretos que podrían tener la clave para romper la maldición que le atormentaba. Esta es la crónica de un viaje lleno de peligro y maravillas, de amistad forjada en las llamas de la adversidad y de un valiente grumete que se convirtió en un héroe en busca de su redención. Su historia, contadas en las canciones de los marineros y en los susurros del viento, perdurarán para siempre en las páginas de la leyenda marina y en este canal de YouTube. Espera. Pero este vídeo era de que te habías ido a pescar con Plamen, ¿no? Y ya. Pues sí, pero no me fastidies. Déjame contarlo a mi manera, que le estoy dando un halo místico. Madre mía. Bueno, que sí, que nos vamos a pescar. Ya está. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Loco Sailor. Hace años que la maldición me perseguía. Horas de investigaciones, lectura y búsqueda de conocimiento se volvían infructuosas cuando se trataba de poner en práctica el ancestral arte de la pesca desde mi barco. De la pesca, en tu barco, pesca. Pesca. Me negaba a creer que pudiese ser falta de conocimiento, habilidad o perseverancia. Año tras año y episodio tras episodio, la captura del anhelado bonito se me había resistido. Averías mecánicas, accidentes aéreos y todo tipo de penurias se habían sucedido intento tras intento. Solo podía ser una cosa: una maldición. La maldición de la pesca. Pero esta vez estaba dispuesto a todo para erradicar la maldición. Recorrería medio país en búsqueda del más afamado capitán y su aguerrida tripulación y le seguiría hasta los confines del Mediterráneo en busca de una misteriosa isla y los secretos que escondía en sus fondos. O sea, lo que hemos dicho, ¿no? De salir a pescar. Sí, a pescar con Plamen, sí. A las 6 de la mañana emprendía mi camino hacia Valencia. Más de 6 horas de viaje quedaban para reflexionar cuál podría ser el origen de mi maldición y si realmente existía tal. Había amanecido en medio de un temporal y cruzado medio país para acabar llegando al afamado Sunrise, el barco que me llevaría en la búsqueda de las deseadas capturas y sobre todo en búsqueda de mi propia redención con la pesca. Pero no lo terminaba de ver claro, porque por más que lo examinaba, algo me escamaba. Estaba convencido de que deberíamos llegar a la isla de la Herradura para encontrar mi redención, pero de momento era hora de descansar. En unas pocas horas tendríamos que madrugar, lo que no está escrito. El ruido del viento me acompañaba mientras conciliaba el sueño con la duda de si no sería dicho viento otra manifestación más de la maldición. ¿Qué? ¿No era? No, nada. Muy bien. Muy bien, ¿has visto? Eran las 3 de la mañana cuando el ronroneo del motor me despertaba. Comenzaba nuestra aventura. Comenzaba muy pronto, realmente pronto. De hecho, aún era noche cerrada. Teníamos que llegar al punto de pesca con las primeras luces del alba y eso requería salir y navegar de noche durante unas cuantas horas. El viento parecía estar menos fuerte de lo que se intuía en puerto, aunque también el ir en un rumbo de popa cerrada hacía bajar el viento aparente. El mar comenzaba a moverse un poco, pero nada que no se pudiese tolerar. Las primeras luces nos pillaron ya en el spot de pesca, dispuestos a darlo todo. ¿Y eso de las luces que hay que pescar por la mañana? Siempre. ¿Sí? Los pescadores siempre al alba o a la puesta de sol, pero les gusta menos igual porque luego llegas tarde a casa y te echan la bronca. También puede ser el motivo, porque al alba te puedes escabullir como hago yo, me salgo así de la cama como un ninja, mi mujer sigue durmiendo y entonces vuelves pronto a casa y parece que no te has ido a ningún lado. Yo creo que ese es el motivo por el que se pesca al alba. Para escabullirse. Y vaya que sí pescamos. El viento arreció, el mar creció aún más, pero las capturas entraban por doquier, de 2 en 2, de 3 en 3, las cañas no dejaban de dar guerra.
En poco más de una hora ya habíamos embarcado una docena de piezas. Lampujas, un pez que a mí me sonaba más a tropical que otra cosa, y con razón, puesto que en cuanto las aguas empiezan a enfriar, emigran al Caribe, como me gustaría hacer a mí. Pero antes de irse, caían una y otra vez en nuestros señuelos. Siempre tratando de dejar una picada en el agua antes de sacar la siguiente. Parecía que esto animaba a más a entrar en los ceros. Y cuando dejaron de entrar, el capitán dijo que ya se habían asustado y que era hora de seguir nuestros caminos. Allí no había más que hacer para nosotros. El viento no dejaba de subir y ya andábamos por encima de los 37 nudos de viento real. Era hora de buscar refugio y aún nos quedaban unas 6 horas para llegar a la isla de la Herradura, que parecía corresponderse con el Columbrete Grande, y por lo menos tratar de desvelar los secretos que aún me quedaban por conocer. Porque aunque los consejos del capitán nos habían llevado a pescar con éxito, aún muchas dudas me perseguían. Bueno, Plamen, Capitán Ahab, mi nuevo dios, mi religión. Ya sé que para ti esto ha sido un fracaso, que hemos pescado nada, menos que nada. Para mí ha parecido, hemos pescado todo. Cuéntanos un poco cuál ha sido la técnica. Ya te digo, hay 4 o 5 trucos que tienes ahí que yo creo que son claves para mí. En realidad no son trucos y bueno, tampoco podemos considerarlo fracaso. Hemos pescado diferentes especies de buen tamaño, nos hemos divertido, incluso con el mal tiempo que era de previsión y que lo era luego en realidad. Que lo era. Porque no. pescar con 36 nudos pues no es precisamente es un reto. fácil. Tienes que ser muy bueno para ello. Vale. Dentro de estos trucos sí hay, pero sobre todo hay conceptos básicos. Sí. En la pesca, bueno, hay varias técnicas de pesca y lo más típico de un velero es la pesca a curicán o como lo llaman en España, Sí. o trolling. Esta es la pesca típica con un velero, aunque luego comentaré algunas más que son aún más interesantes. En la pesca de curicán hay unas cuantas reglas que uno tiene que saber y seguir a la hora de posicionar las cañas y todo esto para tener éxito, ¿no? Entonces, la primera regla es que haya pescado. Donde vayas a Ir soltar al las sitio cañas. adecuado, ¿no? Eso Vale, es lo primero. entonces, ¿cuál sería el sitio adecuado para los tunidos, para los pelágicos en general? Pues un sitio donde hay un beril importante, una caída de la plataforma, donde empieza el shelf. Entonces ahí es donde chocan los corrientes, elevan el plancton, detrás del plancton van los peces pequeños y detrás de los pequeños van los grandes. Después es lo que son los propios señuelos. La regla principal del trolling, del curicán, es montar el máximo jaleo detrás del barco. ¿Y esto qué significa? Que si podemos poner 2 cañas, mejor que una. Y si en estas 2 cañas podemos meter 2 señuelos en cada caña, pues mejor que uno. Será el doble o el triple de efectivo. Los tunidos, todo lo que es bonitos, listados, pacuretas, atunes, todos ellos les atrae lo que son las burbujas que genera la hélice del motor. Si ponemos el motor, a pesar del ruido, las propias burbujas que generan nos van a dar más posibilidades de atraerlos porque confunden el pescado con que es un banco de alevines y entonces, claro, se acercan más. Después de esto tenemos lo que es la propia posición de las cañas. Lo suyo es que tengamos 2 o 3 cañas. En los laterales pondríamos los que dejaríamos más largas, y al medio dejaríamos la que se queda más corta, ¿no? Y esta que se queda más corta, en todos casos, tiene que tener un señuelo o 2 que profundicen más de los laterales. De esta manera nos aseguraremos de no enredarnos conforme hagamos los giros. ¿Cuánto de largo tenemos que dejar? Según las especies que buscamos y según el mar donde estamos. Aquí no vamos a medir en metros, vamos a medir en la cresta de la ola. Vamos a dejar, por ejemplo, en la segunda ola las cañas de media distancia. En la quinta, las cañas de larga distancia. Y en la primera ola vamos a dejar las cañas de corta distancia. A media y larga distancia, por supuesto, los señuelos tienen que ir a superficie. Y a corta distancia, los que profundizan más. También depende de las especies. Los atunes rojos se acercan a 2 metros del barco, a 3, a 4. Sin embargo, los listados, pacuretas, albacoras van un poco más atrás. ¿Qué velocidad sería la prudente? También depende de las especies. Los bonitos,
lo que llamamos aquí bonitos del Mediterráneo, que son serruchos, creo que los llamáis ahí. Bastante velocidad, 5, 6 nudos, 7. Los atunes también, los atunes rojos también pican a larga distancia, aunque sabemos que estos son capturas accidentales. Sí. No vamos a propósito por ellos. Tal como los sacamos, los soltamos porque es una especie protegida y así es como hay que actuar. Bajo ningún concepto tenemos que ir muy despacio. Estos son depredadores y tenemos que tratar de activar su instinto depredador. Es decir, ellos ven una presa, ¡ay, que se me escapa! Y tal. Si esta presa va muy rápido, puede que muestren interés o no. El ruido del motor no hay que confundirles que le gusta, no les gusta. Simplemente les gustan las burbujas, les atrae las burbujas que genera el barco, ¿no? O sea que el barco perfecto para pescar sería uno a motor eléctrico. Eléctrico. Ya tengo una excusa para convertir mi barco en eléctrico. Voy a decir que es para pescar. El trolling, el curicam, no es la única técnica que se puede emplear con éxito desde un velero. Un velero, conforme sopla el viento y le dé de lado, aunque no tenga velas, va a ir avanzando, porque es su construcción, es su filosofía. Todo esto lo podemos aprovechar a nuestro favor, por ejemplo, en la técnica de pescar sepias o calamares, incluso a pescar, a realizar pesca vertical, lo que llamamos jigging. Y son técnicas muy interesantes, muy productivas, que yo animo a todo el mundo a probar. Los calamares en Cantábrico son abundantes y justamente por estas fechas podéis probar y os vais a divertir mucho. No hay que subestimar un velero en cuanto a la incomodidad de que si arco, de que si las velas, de que si tal. Hay varias técnicas que se pueden emplear con mucho éxito. La básica es el trolling, la principal es el trolling. Sin embargo, podemos pescar calamares, podemos pescar sepias, podemos pescar a jigging, podemos pescar fundeados o incluso sin fundear a la deriva, pero a fondo también. Todo es atreverse y si os gusta la pesca, divertirse. Yo he visto tus fotos de tus viajes de pesca con tus éxitos, tus túnidos de 150 kilos. Para mí sería un problema sacarlos fuera del agua, ¿no? O sea, me daría miedo. Has viajado mucho para pescar a lo largo de tu vida, ¿no? Alrededor del mundo. Sí, he tenido la suerte de poder viajar y bueno, y con este propósito he viajado mucho con las cañas al hombro y he pescado tanto de cayucos como de veleros, como de yates especialmente dirigidos a la pesca, pero en fin, sí. Ejerces como coach de pesca, ¿no? O sea, acompañas a gente o... Como guía, como coach, guía de pesca. Instructor, sí. También organizas a veces salidas de pesca con gente que te acompañe o cosas así, como hemos venido nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Mi gran pasión es el mar, pero dentro de esto me gusta tanto navegar como pescar. Entonces, pues hay gente que me acompaña a Ibiza para pasar una semana y disfrutar. Hay gente que me acompaña a la pesca. Tienes una página web que pondremos por aquí, ¿no? Bueno, una página web, tus Instagram, tu Facebook, tus redes sociales, en las que se puede ver que eres yo diría, el Yoda de la pesca. ¿No? Bueno. Y que la gente puede conocerte y puede contactar contigo y puede apuntarse a este tipo de cosas. Por supuesto, la gente que está interesada puede contactar conmigo y nos organizaremos a disfrutar. Daba igual, yo quería más, necesitaba conocer todos los secretos, quería más y más. Mi ambición no tenía límites y pensaba que la isla de la herradura desvelaría los secretos que creía que me faltaban por conocer. Había oído hablar en muchas leyendas de las míticas islas que algunos se atrevían a llamar las Columbretes. Pero bueno, la leyenda decía que se trataba de un santuario para la vida marina, que allí estaban todos los secretos del mar aún intactos y que los indígenas que poblaban aquellas islas habían encomendado su vida a su protección y la protección de sus secretos. El secreto que te abría las puertas del mar.